aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santo tu nombre, Señor. Santo tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre. Te alabamos, te glorificamos, mi Dios amado. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Amigo, que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy tendremos otro corto estudio de los 12 discípulos de Efesios. Gloria a Dios, aleluya. Estaré presentándote en un breve momento dónde es que se origina este acontecimiento y para que entiendas qué es Éfeso y así puedas tener ya una amplia de lo que vamos a explicar hoy sobre los 12 discípulos de Efesios. Así que pondré para que veas la historia de Éfeso una vez que hayamos terminado la oración ahora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor amado, para que, Señor, tú tengas el control, Señor, y dominio de todo lo que se esté haciendo aquí, Padre, mi Dios amado. Glorifícate de una manera especial, Señor. Que los entendimientos, Señor, que los corazones, que las mentes, Señor, que los ojos, que los oídos, Señor amado, sean receptivos y sean abiertos ahora, Padre. Porque tú traes, Señor, palabra tuya, mi Dios amado. Palabra de los últimos tiempos, Señor amado, aleluya. Glorifícate una vez más, Señor amado, aleluya. Glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. El mundo de Éfeso en los tiempos de Pablo. Cuando comprendemos el contexto histórico, nos ayuda a tener este enfoque. Hablaremos de cuáles eran las creencias de la gente de Éfeso. Durante siglos, representantes de los imperios griego, persa, romano, bizantino y, por último, otomano, gobernaron la ciudad de Éfeso, 1000 veces ocupada pero nunca conquistada, ya que sigue siendo una de las ciudades del mundo antiguo más vibrantes y estremecedoras. Ubicada en la costa occidental de Turquía, en su apogeo tuvo casi 300.000 habitantes y su puerto en el siglo II transportaba mercaderías hacia Grecia, Italia y más lejos también. Uno de los mayores orgullos de Éfeso y la imagen que la hizo famosa es el templo dedicado a la diosa Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, casi 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Según el Nuevo Testamento, aquí predicó el apóstol Pablo, provocando una revuelta entre los orfebres que habían diseñado los ornamentos del templo de Artemisa, pues temían por su futuro y el del templo. Éfeso fue una de las 2 llamadas ciudades jónicas, en las costas del mar Egeo. Fue fundada cerca del antiguo templo de Cibele, que luego se transformó en el de Artemisa. Fue una de las ciudades más populares del mundo antiguo y fue designada por los romanos como capital del estado de Asia, por eso se constituyó como uno de los asentamientos humanos más grandes de Anatolia, y ya en la era cristiana, un importante centro de peregrinación. Debido a su posición maravillosa y los puertos asociados, Éfeso fue también el centro comercial más grande de Anatolia. La biblioteca de Celso, el estadio de teatro, gimnasio, los templos y los famosos baños construyeron la fama deportiva, religiosa, cultural y de entretenimientos que tuvo esta ciudad, especialmente en la época romana. Hay 2 episodios en el libro de Hechos que nos dan una comprensión de las creencias y prácticas religiosas de este tiempo. En Hechos 19, leemos acerca de los problemas que enfrentaron los compañeros de Pablo por su ministerio en Éfeso. Los artesanos que hacían altares en miniatura de Artemisa, la deidad local, objetaban la enseñanza de Pablo de que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos 19, 26. En el mundo de Pablo, la religión era una parte integral de la vida de todos. Los cultos auspiciados por el Estado eran una expresión religiosa en la que todos participaban. El historiador Everett Ferguson señala que las creencias y prácticas religiosas más arraigadas, tanto en Grecia como en Roma, estaban asociadas con el culto cívico tradicional. El Estado a la vez financiaba y se beneficiaba de estos cultos. Cada ciudad tenía su santo patrón. La ciudad de Éfeso honraba a Artemisa, o Diana, la diosa de la naturaleza y del nacimiento.
La estatua de Artemisa estaba en un templo magnífico, 4 veces el tamaño del Partenón de Atenas. Las deidades como Artemisa eran honradas con festivales, oraciones y sacrificios. Las festividades anuales incluían banquetes, entretenimiento, sacrificios, procesiones, competencias de atletismo y la realización de ritos de misterio. Las oraciones incluían invocaciones, adoración y peticiones, con el objetivo de recibir el favor de la diosa. Los sacrificios se ofrecían para adoración, agradecimiento o súplica. Los disturbios en Éfeso que resultaron de la enseñanza de Pablo fueron impulsados en parte por preocupaciones monetarias. Los artesanos temían perder su negocio. Pero el cántico, grande es Diana de los Efesios, que siguió durante 2 horas de parte de personas que ni siquiera sabían cuál era el problema específico, muestra que el dinero no era el único tema. La fuerza de la devoción religiosa a los cultos cívicos era tan grande que los emperadores romanos vieron la ventaja de identificarse con ellos en vez de combatirlos. Éfeso era también un centro importante de la magia, otro aspecto de la práctica religiosa del primer siglo. En Hechos 19, leemos que los que practicaban la magia o la hechicería abandonaron sus prácticas y quemaron sus rollos mientras declaraban públicamente su nueva fe. Los rollos de los efesios contenían palabras y fórmulas secretas que eran usadas para forzar a los dioses a cumplir los deseos propios. La fórmula precisa era crítica. Los practicantes buscaban riqueza, sanidad o poder. Hasta usaban la magia para intentar conseguir el amor de otra persona. Como también se creía que conocer el verdadero nombre de una persona significaba tener poder sobre esa persona. Los nombres y las fórmulas eran mezclados para producir una magia fuerte. Pablo llevó su mensaje a un mundo que tenía una multitud de creencias religiosas, y el mensaje que proclamó mostró su poder sobre ellos. Cuando miramos a nuestra cultura con su espectro religioso cada vez más pluralista, debemos recordar que nosotros también llevamos el mismo evangelio con el mismo poder. Y cuando hacemos una comparación de los tiempos de Pablo y los actuales, nos damos cuenta que siguen existiendo casi las mismas creencias. Culto a imágenes patrocinadas por los gobiernos locales, llamadas también festivales a patrones o patronas de una ciudad, brujería, santerismo y todas estas prácticas de ocultismo siguen existiendo en nuestro entorno. Es por esto, hermano, hermana, que es de gran importancia hacer lo que hizo Pablo, ser luz en medio del camino. Así como dijo Jesús, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo 5, 14, 16. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo tu nombre, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ya les mostré, gloria a Dios, la historia que dice el mundo, la historia de lo que es, de lo que fue y de lo que es Éfeso. Gloria a Dios. Vieron que era es un país, era y es un país que tenía muchos recursos cuando eso. Y ahí es donde, déjenme mostrarle aquí, donde está físicamente esa. Ok. Aquí gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aquí es el área de Israel, Judá y donde está Damasco. De aquí, en el segundo viaje de Pablo, es cuando llega a Éfeso, que es en esta área de acá. ¿Ven que es lejos? Ellos iban por barco. De aquí a Chipre y de ahí a Éfeso. Gloria a Dios. Aleluya.
les quiero traer para que vean de lo que vamos a discutir hoy, porque a veces leemos muchas áreas de la Biblia y no entendemos porque no vemos la parte geográfica que se encontraba en esos tiempos. Ok, ahora vamos a Hechos 19. En el capítulo 19 del 1 al 22. Dice así, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, que eran varios, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo, y hablaban en lengua, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Leí del versículo 1 al 7. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pues aquí vemos que en el segundo viaje de Pablo, pues ya dando la historia de lo que es Éfeso, que era una gran ciudad que tenían varias religiones, tenían varios dioses y lo de ellos era el dinero. Y según los hechos de la Biblia, el libro de los hechos nos trae, eso lo escribió el apóstol Lucas, escribió los hechos. Y ahí nos detalla la parte que los viajes de Pablo. Y Pablo visitó a Éfeso 2 veces. La primera visita fue en su segundo viaje, que anterior de ir a Éfeso, él ya había hecho un viaje primero, pero no llegó a Éfeso, porque él iba llevando la palabra de Dios. Él iba evangelizando toda esa región occidental. En la primera visita fue en su segundo viaje, que lo vemos en el capítulo 18 de Hechos. Para que lo anote y cuando tenga un tiempo, una oportunidad, pues puede leer el capítulo 18. A finales de su segundo viaje misionero, cuando iba a Jerusalén. En Éfeso, una numerosa colonia judía donde Pablo y sus compañeros fueron bien recibidos la primera vez. Es decir, que la primera visita que hizo Pablo en Éfeso, cuando fue a llevar la palabra de Dios, lo que Dios había hablado y llevando la fe cristiana, las personas que había ahí en Éfeso lo recibieron bien, porque eran personas que les gustaban saber lo nuevo, que traían otra gente, otras ideologías de otros mundos. Y ellos, al principio, con las manos abiertas, recibieron a Pablo y a sus discípulos. Y en la segunda visita de Pablo a Éfeso fue
en el tercer viaje, que eso lo vemos en el capítulo 19, el que estamos leyendo ahora. Pablo duró allí 3 años, pero esta vez hubo mucha oposición. Al Pablo llegar la segunda vez, ya ellos estaban bien alarmados porque Pablo les estaba señalando lo malo que ellos estaban haciendo. Y Éfeso era un país donde ellos hacían todo. Para ellos todo era bueno. Tenían idolatría, eran hechiceros, creían en todo lo que fuera hacer dinero. Y Pablo llegó a Éfeso hallando a unos discípulos cuando en su segunda visita de su tercer viaje, cuando regresa Pablo a Éfeso, él encuentra unos discípulos allí, que son los discípulos que estamos discutiendo hoy. Y les dijo, que eso lo vemos, el que leí del 2, versículo 2 al 7, lo que acabamos de leer. Dice, y les recibieron. Lo primero que le dice es, ¿recibieron el Espíritu Santo? Cuando ellos creyeron, y ellos dijeron, ¿de qué nos habla? Pues ahí ya Pablo sabe que lo que habían escuchado fue una parte de una profecía. Aquí, estos discípulos nunca habían oído sobre el Espíritu Santo, porque fueron bautizados por Juan el Bautista. Pablo le indicó que Juan el Bautista bautizaba con bautismo de arrepentimiento y que vendría después de él uno mayor, el Mesías, Jesús el Cristo. Y a él deberían de creer y seguir porque era el Mesías. Era lo que Juan el Bautista hacía la profecía en el desierto, cuando él predicaba en el desierto y los bautizaba en las aguas. Que él les decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en el Espíritu Santo, que es la pregunta que le hace Pablo a estos discípulos, que les dice, ¿y recibieron el Espíritu Santo? Y ellos, no, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Acuérdense que para ese tiempo ya el Señor lo habían crucificado y Pablo era el que perseguía a los cristianos. Cuando eso, él era fariseo y él se llamaba Saulo de Tarso. Para ese entonces, él perseguía a los cristianos que se habían ido a todas esas regiones. Entonces, cuando él recibe a Jesucristo, tuvo ese encontronazo, ese momento que Dios le dice que al que persigue es a Jesús. Ahí es cuando Pablo se detiene, cae de donde estaba, porque no dice en qué andaba, si era en caballo o qué, pues no lo menciona la Biblia, pero cae ciego. Y ahí él recibe a Jesucristo como su Salvador. Y de perseguidor se convierte a emisario, que es la película que le mostré ayer. Gloria a Dios, aleluya. Pues
estos discípulos se habían ido a Éfeso porque estaba huyendo y estaban en esas regiones. Pablo, cuando llega allá, los encuentra. Y entonces, pues ahí es cuando Pablo les habla que ese que hablaba Juan el Bautista había llegado y había sido crucificado. Y ahí es cuando ellos entonces aceptan ese mensaje y son nuevamente bautizados. Y lo más importante, cuando dice aquí que Pablo, porque Pablo les pone las manos encima para que reciban el Espíritu Santo. Y ellos así recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron. Porque aquí en Lucas, cuando leemos a Lucas, Juan el Bautista recibe a 2 discípulos diciendo sobre las maravillas de Jesús, y Juan los vuelve a enviar a preguntarle a Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 7 del 18 al 19, donde dice: los discípulos de Juan, este Juan que habla aquí es el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Gloria a Dios, aleluya. Vemos que también para ese momento Juan el Bautista quería saber si en verdad era Jesús, si era Jesús el que ellos esperaban o era otro más. Gloria a Dios, aleluya. Porque el ministerio de Juan consistía en anunciar la venida del Mesías, preparar al pueblo para su encuentro con Jesucristo. El ministerio de Juan el Bautista fue llevar, predicar, indicando que venía uno mayor, que bautizaba con Espíritu Santo. Ese fue el ministerio de Juan. Y vemos que Juan cumplió cuando el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue al río, y Juan, cuando lo ve, recibió la revelación cuando dice: ahí viene el Cordero de Dios. Y entonces lo bautiza a Jesucristo. Y entonces ahí es cuando el ministerio de Juan el Bautista termina. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, estos discípulos que estaban en Éfeso, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que venía después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Aquí me voy a detener un momentito, porque estamos viendo hoy en día que ahora, gloria a Dios, aleluya, que ahora se están dando clases
Oiga bien, en estos días se están dando clases de cómo usted va a ir a profetizar. Pero, ¿cómo es eso? Ahora estamos, escuche bien, que ahora estamos en el Antiguo Testamento, donde había escuelas de profetas. Yo solamente pregunto, porque la Biblia, la que yo hablo, la que yo predico, me dice que si usted cree en Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, usted recibe el Espíritu Santo y puede profetizar, porque es el Espíritu Santo, no es usted, es el Espíritu Santo que viene sobre usted y habla lo que Dios tiene que hablarle al pueblo, que no es que yo tenga que ahora ir a coger un bachillerato de profetas. Ahí rayamos porque está fuera de la palabra. Donde aquí dice, ¿dónde que yo tengo que ir a coger clases para poder profetizar? Bueno, el mundo puede enseñarle a alguien a profetizar, decir disparate. Le puede enseñar. Y eso lo vemos a cada rato. Gente diciendo que no vienen cosas malas, que lo que viene es prosperidad. Cuando la Biblia a mí me dice que los tiempos no van a mejorar, va a ir de peor en peor. Y aquí mismo le estoy hablando por palabra. Cuando Pablo, ¿qué sucedió a esos discípulos? Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Que tampoco yo tengo que ir a coger cursos en unas iglesias que están dando cursos de lengua. No es bíblico. Estamos en los últimos tiempos. No importa qué iglesia, sea grande o pequeña, si está fuera de la palabra de Dios, está fuera. No se vista que no van. Estamos en los últimos tiempos. Yo no puedo venir aquí a decirle lo contrario a usted. Tengo que decirle la verdad. Los días no van a mejorar. El que diga por ahí que van a mejorar, ¿qué dice la palabra? Y cuando digan paz, ¿qué sucede? Vendrá la destrucción repentina. Así que, gloria a Dios. Seguimos. Y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él estuvo allí alrededor de 3 meses, llevando la palabra, bautizando
y poniendo las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo y profeticen. Hubo sanidades, hubo milagros. 3 meses llevando la palabra. Y sigue diciendo el 9. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, que donde él estaba llevando la palabra, que eran las sinagogas, en las iglesias, ¿qué hizo la iglesia? Le cerraron las puertas. ¿Qué sucede hoy en día cuando un siervo del Señor va y lleva una palabra como está escrita en la Biblia? ¿Qué es lo primero que le dicen? Aquí tiene que ir suavecito. Tú sabes, porque la iglesia está llena y no quiero que se me vayan. En esta estación de radio tiene que ir con un mensaje no sublime, suave. No puedes hablar que si te puedes perder, que si el infierno, que no, esos lenguajes no. Estamos viviendo hoy en día, hermano. La palabra de Dios no quiere que se lleven como es correcta. Y por eso es que muchos van a decir en ese momento: Señor, yo en tu nombre sanaba. Señor, yo en tu nombre hacía esto y aquello. ¿Y qué él le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis está. Gloria a Dios, aleluya. Sigue el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En esa área, él estuvo por 2 años allí, llevando a todos la palabra de Dios, a judíos, a gentiles, a reyes, a gobernantes, a todos. Donde Dios lo enviaba, allí iba. El 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Ve? Habían también milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños de delante, repito nuevamente, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué hacían la gente? Como apretaban lo que le hacían al Señor Jesucristo cuando estaba en la ciudad, que iban corriendo para ver quién es, para verlo, tocarlo. Pues así hacían con Pablo. Cuando la multitud empieza a ver milagros y prodigios, enseguida buscan tocar, porque ellos quieren recibir algo, recibir eso. Como hoy en día, que si vemos milagros, personas que no quieren a Jesús, pero quieren los beneficios, ¿qué hacen? Quieren estar pendientes o coger un cantito o tocar a ese hermano porque, ay, toqué al hermano, sentí algo. Hermano, hay que tener cuidado con eso, porque no entramos en la idolatría. Porque al único
que usted tiene que venerar es a Jesucristo, no al hombre, no. No estatuas tampoco, ni nada, ni imágenes. Pues en este tiempo, él en donde estaba, en Éfeso, donde había mucha idolatría, donde había mucho paganismo. Pues esta gente, mira lo que hacían, de sus vestiduras, le trataban y les agarraban. A veces la camisa o la túnica le cogían un canto y se iban corriendo. Y con esos paños, ellos tocaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Hasta donde llega la misericordia de Dios, que permitió que ellos cogían un paño de él, iban y tocaban a ese enfermo y lo sanaban. Y también personas que tenían demonios, les tiraban esos paños encima y eran liberados. Gloria a Dios, aleluya. Antes de salirme de este tema lo voy a decir, porque es que lo tengo que decir. Porque, hermano, nosotros usamos aceite de la unción. Simplemente es un símbolo. Esto no sana, no. Este aceite de la unción no sana. Si yo cojo este paño y le unto aceite y te lo envío, esto no es lo que sana. ¿Usted sabe lo que sana? Está contestando, ¿verdad? Es la fe. La fe que usted tiene. Cuando yo me unto las manos aceite ungida, yo hago una parte que es bíblica, que dice, y poner sobre los enfermos aceite y orar por ellos. Yo obedezco. La obediencia es la que trae la fe. Y la fe mía en eso es que Dios se va a glorificar, porque es Jesucristo. Y si yo unjo este paño, escuche bien, después no diga lo que no estoy diciendo, unjo este paño y se lo envío, usted recibe ese paño, mira qué bueno, el hermano me lo... Usted no va a poner la fe en el paño, porque esto es material. Y el aceite es la fe. Si yo como siervo del Señor te digo, cuando tú recibas el paño, lo vas a poner en la frente de la persona y vas a orar por él. Si tú haces eso, recibiste el paño, lo pusiste encima de la persona y oraste, estás obedeciendo y va a ver el milagro. Si usted coge el paño y dice, ay, lo voy a guardar aquí en la cajita porque ese es mi paño del milagro. No, porque ya está idolatrando. Esto es idolatría, si yo hago eso. Si yo hago eso y el paño y lo guardo y creo que es el que me va a sanar, no, perdiste. Porque así no trabaja esto. Es la fe. Es su oración.
Si usted está enfermo, tiene una enfermedad, y usted pide la oración, yo oro por usted. Ahora, usted tiene que tener la fe, porque no es simplemente, yo le voy a decir al hermano Raúl que ore por mí y él me va a sanar, porque no, desde antemano te voy a decir que no vas a ser sano, porque yo no sano. Yo simplemente oro a Dios para que tenga misericordia sobre ti y Él haga su voluntad. Si es la voluntad de Jesucristo, del Dios Todopoderoso, en esos momentos tú eres sano. Si no es la voluntad, tú no vas a ser sano. Si tú no tienes fe, no vas a ser sano. Gloria a Dios, aleluya. Dicho eso, continuamos. Gloria a Dios, aleluya. Y gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y hacía Dios milagros, ok. Pero el 13. Pero algunos de los judíos, oiga bien aquí, pero algunos de los judíos, coma, exorcistas ambulantes, coma, exorcistas ambulantes son brujos de la calle. Los que están en la calle diciendo que sacan demonios o hacen brujería con usted por dinero. Entra aquí, entra. Los que leen las cartas, los que leen el tarot. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Es decir, ellos no habían aceptado a Jesucristo, pero como escucharon que Pablo en el nombre de Jesús eran liberados, pues ellos dijeron, fantástico, ya tengo la clave, ahora me voy a hacer millonario. Eran brujos. En el nombre de Jesús vas a ser libre, ¿no? Porque vamos a seguir leyendo lo que dice. Esta es la Biblia. Lo voy a leer nuevamente. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Lo vieron? ¿Lo oyeron? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, hijos de supuestos creyentes, pero esos creyentes hacían esto. Invocaban a Jesús en el nombre del cual Pablo predicaba. ¿Y qué sucedió? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? A Jesús lo conozco, a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? El mismo diablo. Eso es para que los que creen que los espíritus no hablan y conocen, sí, ellos conocen. Sigo el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más
con ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran 7 contra 1. Y ese uno les dio una pela. Mire, que eso era para que respeten. Porque con las cosas de Dios usted no puede jugar, hermano. Usted puede salir muerto. Con las cosas de Dios usted no puede jugar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Este versículo, hay personas que le traen, ¿verdad? Les encanta este versículo, porque un espíritu malo, ellos vienen, ellos creen que tienen el Espíritu Santo y salieron trasquilados. Así que, hermano, esto se ve mucho. Hay muchos por ahí que no oran, no ayunan, no leen la Biblia y quieren estar. Cuando usted va a los sitios a evangelizar, va a un caserío, va a sitios que son bien fuertes y hay manifestaciones y ellos son los primeros que están con los ojos abiertos. En debe de estar interviniendo, intercediendo, orando, para que ese espíritu se someta y salga de ese cuerpo. Pues no están ellos viendo qué pasa ahí. Ah, mira cómo brincó, mira cómo da vuelta, mira cómo habla, mira cómo escupe. Y son los que después están en otras áreas tratando de sacar demonios, tratando de ir a jugar con cosas que son peligrosas, hermano. Porque esto mismo le sucedió a los discípulos de Jesús cuando Jesucristo estaba, que vino uno con el hijo endemoniado a donde Jesús y le trajo la queja. Le dijo: Señor, yo vengo a donde ti porque estos 2 discípulos que están aquí no pudieron sacar el demonio de mi hijo. ¿Y qué hizo Dios? Jesucristo. Yo me río porque es que me imagino en ese momento. Los miró y ¿qué les dijo? Este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Escuchó? Este género, los demonios, las malicias, no salen si usted no ora. No salen si usted no ayuna. Si usted no hace esas cosas, procure hacerlas, porque entonces está tibio. Va y viene, va y viene. Y por eso es que las malicias se le ríen en la cara a usted. Gloria a Dios, aleluya. Sigo el 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Ve? Eso, todo el mundo allí se escandalizó y vio eso. Así judíos con griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Y el 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha
la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Es decir, hermano, aquí, entonces, cuando creyeron a lo que Pablo predicaba, ellos creyeron. Escuche esto bien. Ellos no quemaron las cosas, no salieron de las cosas carnales para luego ir y creer. No. Mire aquí cómo es. Cómo es como se debe de hacer. Creer primero y lo demás Dios lo hace. Es decir, usted si no tiene a Jesucristo, pero quiere recibir a Jesucristo y de momento dice, no estoy preparado ahora, otro día veo, ven otro día. Y otro día usted va, otro mes. Ay, es que todavía no estoy muy preparado. Hermano, no. Esto no se trata si usted está preparado. Es que no vas a estar preparado nunca. Yo no estuve preparado. Acepté a Jesucristo primero y Dios hizo el cambio en mí. Ese es el orden. Usted acepta primero a Jesucristo como su único salvador y Dios se va a encargar de lo otro. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Leemos otra vez. Asimismo, muchos de los que habían participado y practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Ellos creyeron primero y después quemaron los libros. Ellos no quemaron primero los libros y después fueron a aceptar, porque no lo iban a hacer. ¿Usted sabe cuánto costaban esos libros y esas piezas que ellos tenían? Ellos tenían todo. Porquería, cosas mundanas, hechicería, libros, estatuas, todo. 50,000 piezas. ¿Usted sabe lo que es eso? 50,000 piezas de plata. Era bastante. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón, ¿usted cree que...? No, hermanos, no. Usted ahora puede tener 2 pantallas. No digo hombre o caballero porque hoy en día hasta el hombre usa pantalla. Así que no voy a hablar de géneros aquí. Estoy hablando, si usted tiene 2 pantallas y esas pantallas valen $10,000, porque ahora se las ponen que son diamantes, $10,000. Usted va a soltar usted va a tirar al piso $10,000 para después irse a reconciliar con Dios o aceptar a Jesucristo. Mira, hermano, nunca. Porque son $10,000, ¿verdad? Y usted, en ese corazón carnal, 50,000, $10,000 son $10,000. Así que no se crea que va a hacer eso. O decir, no, porque mi ropa no está acorde a la iglesia. Entonces, ¿cómo usted prefiere? ¿Eliminar todo el closet que usted tiene
Cuando usted lo elimina, entonces usted va a tratar de reconciliarse. No, más nunca. No. Use la lógica, hermano. Amigo. Estamos aquí hablando la Biblia, la verdad. Así no es. Así no trabaja las cosas de Dios. Usted acepta primero a Jesucristo y Jesucristo va a hacer lo imposible. Lo que usted dijo que no iba a hacer, déjeselo a Dios. Ahora no estoy diciendo que usted lo va a votar, no. El Señor se va a encargar. Usted va a saber qué va a hacer, porque Dios le va a decir. Va a llegar el momento, un ejemplo, de las dos pantallas. Yo vengo, me reconcilio, tengo la pantalla, mis cadenas, todo mi reguero, me arrepiento, entrego mi corazón genuino a Dios, porque esto no es para que me vean y, sí, acepté, sí, y ahora me voy. Como hizo el brujo Simón en Lucas, que él quería también tener el mismo poder y no pudo. Y se arrepintió supuestamente y se bautizó supuestamente para recibir de parte de Dios el poder. Y eso no fue así tampoco. Ese es otro tema. Y voy y me arrepiento de corazón, le entrego mi corazón. Y luego empiezo yo. Adiós. Pero que ahí eso se ve. Pero ¿qué yo hago con estas pantallas? Pero mira qué ridículo me veo. No, esto no tampoco. Usted mismo se va soltando todo. Sin nadie obligarlo. Porque el trabajo lo hace Dios. Yo no lo hago. Por eso yo no puedo juzgar a nadie. Porque la Biblia me dice, no juzgarás. No. Ese no es mi trabajo es llevar la palabra. Decirte qué dice aquí. Y tú decides o lo aceptas o te niegas. Es tu decisión. Seguimos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recoger Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya hallado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que quedó a Timoteo y Erasto. Él, en este caso Pablo, se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Ves? Gloria a Dios, aleluya. Así que los dos discípulos que había en Éfeso, ellos habían recibido la profecía, que esperaban el Mesías, pero estaban en Éfeso, no habían escuchado más del profeta Juan el Bautista. Y ese fue el ministerio de Pablo, ir a toda esa región, a Éfeso, a Corinto, a Patmos, a todos ellos. Y ahí hizo el primer viaje, segundo y tercero. Y él fue uno de los que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Escribió Romanos, los Corintios, las Tesalónicas, Éfeso, Gálatas, todo. Es un sinnúmero. Pues, gloria a Dios, aleluya. Si tienen alguna duda, pues me dejan sus comentarios
en la parte de comentar en el video y yo con mucho gusto pues le responderé. Y mi teléfono es el 787-475-2647. Este es tu hermano Raúl Cruz del ministerio Señor, tu mano me sostiene. Así que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su único Salvador, ore conmigo de esta forma. Señor, estoy delante de tu presencia, Padre. Me arrepiento de mis pecados. He escuchado tu palabra y reconozco que tú eres el Dios, el Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo, que reciba las lenguas, Señor, y ayúdame a serte fiel. Amén, amén. Ahora voy a orar para culminar el culto de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, mi Dios amado, a todo aquel que haya recibido, Señor, aceptado tu nombre, Señor, como tu único Salvador, Señor, a ellos, Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, que hablen en lengua, Señor amado, que profeticen, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor amado, todo aquel que haya traído dolencia, una necesidad, Padre, Señor amado, que reciban sanidad según su fe, Padre. Ellos tienen fe en ti, Señor, que reciban la sanidad. Todo esto te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Este fue tu hermano Raúl Cruz del ministerio Señor, tu mano me sostiene. Dios te bendiga. Amén.